Hola, ¿cómo le va? Buen día, bendiciones, ¿cómo anda? Tantos días sin poder vernos, como verá hoy me puede ver un poquito más completo. Estoy en otro, eh, creamos otro ambiente. No, mentira, estamos en mi misma casa, estoy en mi misma casa, solamente que me cambié de sector nada más, estoy un poquito más alejado. La mesa está más allá, allá está la ventana, estoy del lado de ahí unos sillones. Creí que era más cómodo, más que nada por eso. Pero ¿cómo anda? Bien, me imagino que sí, que bien. Yo la verdad que con ganas, toda esta semana tuve ganas de poder compartir y hablar con ustedes. Hemos comenzado una semana bastante, por así decirlo, agitada, por ponerle un rótulo, pero creo que acompañando a la familia y bueno, pero eh, parte de la familia, pero no quiero entrar en detalles porque no creo que sea correcto, no sé, la verdad que no sé, pero mejor lo dejamos así. Pero sí que estuvimos una semana bastante movida, difícil, así que bueno, pero acá estamos compartiendo mates y quería compartir con ustedes un momento de reflexión, como siempre lo he hecho. No quería que se me fuera esta semana sin poder estar, sin poder tener esta reflexión con ustedes. Y hay una palabra que es muy simple, que está en la Biblia y que honestamente realmente deja muchos puntos, nos pone en la mesa para que nosotros podamos debatir, por así decirlo, o meditar en ello, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. No es algo tan difícil, pero el libro de Filipenses, la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 13, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad, dice, por su buena voluntad. Y qué tremendo, porque dice que Él es el que produce, Él es el productor. Dice que Él produce en nosotros. Él es el que en nosotros produce, dice. Quiere decir que... ¿Y por qué lo digo? Porque a veces creemos que es todo algo tan simple, tan sencillo, y dice que Dios tiene buena voluntad para nosotros y quiere lo mejor para nuestra vida. Y no es que Dios hable las cosas porque dice que la palabra es creativa, y porque su palabra es creativa, las cosas enseguida van a hacerse en nosotros. No es que es un como decir, y hablando mal y pronto y hablando, ¿no? Sin ofender, no es un abracadabra, no es un truco mágico, ¿no? Y no es porque tengo un problema financiero y Dios me dice, no, ya sé, te fue el problema financiero, después yo sigo teniendo su mismo problema financiero. Dice que produce en nosotros, dice que Él, porque dice que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo que comprendo es que realmente Dios es el que realmente a través de su palabra produce una esperanza en mí, ¿no? Por su palabra, y me hace caminar en fe. Esto me hace entenderlo, el porqué, o ejemplo, lo que le pasó a Abraham, ¿no? Cuando Dios lo sacó de su tierra y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y te bendeciré. Entonces, todo lo que Dios habla en nuestra vida, dice que por su buena voluntad nos hace caminar bajo
esa dimensión, bajo esa vida de fe. Quiere decir que su palabra nos hace tener fe, pero también nos hace caminar en fe. No es una palabra incompleta, sino que al contrario, porque por eso es que dice que Él es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Quiere decir que Dios desea nuestro bien, pero también que vivamos ese bien. ¿Y por qué lo digo? Porque Abraham, más allá de sus errores, ¿no? Y errores de decisiones personales, porque no fue lo que Dios decidió, sino las decisiones personales que a veces tenemos, como él las tuvo como cualquiera, pero la Biblia menciona no los errores exactamente, sino sus actos de fe. Sí mencionan los errores cuando él se equivocó, cuando él salió para el lugar que no tenía que haber ido, pero sí también dice que por creerle a Dios, eso le fue contado por justicia. Entonces, creo que esta palabra también nos desafía a nosotros en este tiempo a que le creamos y también nos volvamos esa gente, ese creyente que realmente que termina siendo justificado. Y somos contados por justos en este tiempo porque caminamos bajo esa fe que se nos reveló a través de la palabra. Y Pablo le menciona, ¿no? Y cuando arranca, ¿no? En el verso 12 dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice, ¿no? Ocupaos, dice, de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ahí es donde esto se aplica. ¿En qué? A la vida que ya tenemos y que Dios nos da. Y Pablo se menciona eso, a la vida que hemos recibido a través de Jesucristo, ¿no? Porque esa vida que Él nos da, dice que Él nos va a producir que realmente nosotros la cuidemos, pero también que la amemos, que la protejamos en fe y que caminemos en esa certidumbre de fe. Por ello es que habla de la salvación que tenemos. Pablo le habla de esa salvación. Cuanto más en estos tiempos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Sabemos que no son tiempos fáciles, sencillos, no son realmente tiempos en los cuales son simples de vivir, pero creo y lo digo con toda certeza de saber de que cuando vivimos en estos tiempos tomados de la palabra del Señor y tomados de su mano, tenemos una vida segura, una vida más acompañada por sobre todas las cosas, pero también direccionada. No andamos como quien dice perdidos, sino que sabemos y sabemos a quién nos direccionamos, sabemos con quién hablamos, sabemos quién nos responde, y eso es lo importante. Entonces, cuando nosotros aprendemos a cuidar esta vida que tenemos y la vivimos bajo los términos de Dios, es donde hay una claridad en nuestros días, hay una claridad, una severidad, hay una seguridad de Dios y en Dios, ¿no? De todo lo que nosotros vivamos. Por eso es que es bueno que nosotros vivamos la vida o la salvación, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor, con temblor, que nos ocupemos de esta vida que Dios nos da. Anoche, mientras estábamos orando, Dios me traía a memoria una alabanza vieja, también vieja, porque
la gente es como que, no, si no es una alabanza nueva, la gente no. Y resulta que las alabanzas son para Dios, no son para sentirme mejor yo, sino son para Dios, son para la gloria de Él, no son para mí, son para adorar a Él. Entonces, Dios no cambia, Dios no envejece, las alabanzas tampoco envejecen. No sé por qué creemos que las alabanzas que ya fueron primarias ya no se deben usar, porque hoy tenemos que llegar. No, se pueden usar si hay un espíritu correcto, si hay una intensidad correcta, entendiendo que adoramos a Dios. Yo no tengo que agradar a los hombres, ¿no? Yo no tengo que agradar a personas alguna. Y ahí está el asunto, ¿no? Mi salvación implica darle lo mejor a Dios y cuidarlo, ¿no? Porque dice que porque Dios es el que en nosotros produce así el hacer como el querer como el hacer. Entonces Dios produce en mí el que yo tenga una buena vida, en que yo sea realmente un buen servidor, en que yo sea un buen hijo, en que yo sea un hombre de fe, en que yo camine porque me habla palabra de fe. Entonces, que camine con certidumbre. No porque lo tenga todo, sino porque en Él está todo. Y ahí está la diferencia. Esa es una fe certera, mejor dicho, perdón. Saber que Él lo tiene todo. No necesariamente lo tengo que tener todo yo, sino saber que Dios lo tiene todo. Y ahí está la diferencia. Cuando yo sé que Dios tiene todo para mí y no necesariamente me tiene que dar todo para mí. Y ahí está una fe correcta, una fe certera, una fe en la cual saber que Dios en el momento que Él lo place me lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo sé, porque Él lo tiene todo, Dios lo tiene todo. Y esa es la manera de saberlo, cuando tú sabes que Dios lo tiene todo y no que tú crees que Dios te tiene que dar todo porque eres tú y porque tú te crees que tú eres el último orejón del tarro, o porque tú eres el ombligo del mundo, o la última Coca-Cola del desierto, o sos el mejor servidor. No, Dios no hace acepción de personas, dice. Su palabra dice que no hace acepción de personas. Por ende, no porque oremos más, sino porque somos fieles, porque nos mantenemos, porque entendemos que en Él nace nuestra fe. Por Él nace nuestra fe, por Él tenemos salvación, en Él nace nuestra salvación y de Él viene nuestra salvación. No he hecho nada yo para esa salvación, lo único que hago es creer en la salvación que Él me da. Entonces Él produce en mí, dice el querer como el hacer. Entonces yo quiero ser salvo, por ende debo vivir creyendo que soy salvo, debo vivir sabiendo que soy salvo, pero debo cuidar esa salvación. Entonces, Él produce en mí algo, Él produce en ti algo. Él no. Por eso es que la Biblia dice que nos ve como depósitos, porque Él pone en nuestro depósito, Él deposita en ti, Él pone su voluntad en nosotros. Él por su buena voluntad, Él y su palabra viene a decirnos que Él nos puede salvar. Él tiene todos los recursos para salvarnos, para redimirnos, ¿sí? Él tiene los recursos para darnos la buena vida, pero yo le debo creer a su palabra. Yo le debo creer, yo debo estar sujeto a esta palabra, yo debo estar obediente a esta palabra. Yo no puedo caminar a la deriva o no puedo caminar adivinando qué es lo que Dios quiere. Abraham no caminó adivinando, sino que caminó sabiendo lo que Dios quería. Ahora, él erró sabiendo en qué erraba, no erró sabiendo en qué no erraba. Hoy en día hay gente que erra y no sabe por qué erra, porque se lleva de algo que escuchó por ahí, pero no indaga en lo que la palabra del Señor dice. Y tú tienes que indagar en lo que Dios dice en su palabra para poder saber y entender, y que entiendas que Dios es el que produce en nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad, su palabra, su buena palabra, su palabra en nosotros. Entonces, yo no puedo vivir solamente de
de una adivinación o de que por alguien que escuché ahí. No, yo tengo que indagar, yo tengo que averiguar, yo tengo que aprender, yo tengo que buscar. Acá está en la palabra del Señor, está toda la información que tú y yo necesitamos para estos días. Tal vez no lo entenderemos todo, pero sí Dios ve que nosotros somos diligentes, porque buscamos y de esa manera nos ocupamos, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué manera me ocupo? Buscando en su palabra. Entonces yo busco, entonces Dios me dice, no, Él es diligente, Él está buscando, Él está indagando, Él busca en mi palabra. Entonces yo le voy a hacer que Él comprenda, que Él entienda, porque Dios por su buena voluntad nos va a hacer comprender, nos va a revelar, nos va a dar su buen tesoro. Dice que Él nos da su buen tesoro. Entonces eso es bueno para ti, para mí, que nosotros aprendamos a saber que Él es el que produce en nosotros. Él es el productor en tu vida y en mi vida. Porque Él dice que en vosotros produce. Él es la herramienta primaria para tu vida y para mi vida. Que produce, que Él trae esa semilla, que Él es el que hace que demos frutos. Sí, por su palabra damos frutos. Por eso es que Jesús le dijo, por la palabra, tú ya estás limpio, por la palabra tú vas a dar frutos. La palabra, cuando le creemos a la palabra, cuando yo le creo a la palabra, cuando yo me someto a la palabra, cuando yo soy obediente a la palabra, es cuando Dios por su palabra produce frutos en mí, hace que yo dé frutos para Él, para su gloria, para su honra. Mira qué tremendo. Gracias, Señor, por lo que está hablando, ¿no? Porque por su palabra es que todas las cosas son. Por eso es que ciertamente su palabra es creativa, pero que su palabra es creativa no es una palabra que va a hacer cosas que no le demos a Él. Que no le demos a Él. Entonces su palabra va a crear momentos correctos en ti, en mí, para que nosotros realmente nos aferremos de su palabra, valga la redundancia, y caminemos en su palabra y por su palabra, sí, aprendamos a dar frutos. Qué tremendo que es esto. Parecería un juego de palabras, pero no es ningún juego de palabras, valga la redundancia, sino que al contrario, es la verdad, es poder saber que Él es el creador en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga en este tiempo. Mañana estaremos compartiendo una reunión muy, muy bonita, sí, y nos gustaría que tú que estés ahí del otro lado puedas compartir con nosotros, puedas acercarte o puedas compartir a través, sí, de la transmisión, sí, de Facebook, que siempre estamos transmitiendo por Facebook, pero también estamos compartiendo las reuniones a través de Instagram y a través de YouTube. Sí, nos gustaría y estamos viendo la posibilidad de poder transmitir por YouTube en vivo, pero bueno, ya las cosas van a dar, Dios sabe cómo son las cosas, ¿verdad? Pero sí, lo bueno es que tú nos acompañes y tú seas parte en este tiempo, sí, de estos días de fe, de que te vuelvas, te conviertas un hombre, una mujer de fe, un joven, una jovencita de fe, un anciano, una anciana de fe, te conviertas un hijo y una hija de fe, un siervo, una sierva de fe, que nos convirtamos en esas personas prudentes que realmente deseamos siempre tener aceite en nuestra lámpara, sí, sabiendo que el momento correcto tenemos el aceite suficiente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que seas parte en este tiempo. Invita a alguien a que seas parte de nuestra reunión o también de estas transmisión en vivo. Compartamos, porque es muy importante todo esto. Así que bueno, sin más preámbulo, un abrazo grande, que tengas un bendecido viernes. Ya son 10 menos 20 de la mañana. Sí quería transmitir un ratito,
sí, 10 menos 20 de la mañana. Así que bueno, quería transmitir un ratito, quería compartir esta reflexión contigo, pero no te olvides que la Biblia dice, pero Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Qué tremendo es esto, qué tremendo. Sí, y que realmente nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Ocúpate de esa salvación que Dios te da. Ocúpate de la salvación con temor, con temblor, porque Dios ya produjo una salvación. Él ya te dio la salvación y ahora te dio la herramienta que es el Espíritu Santo. Obedece su voz, búscale en oración, en palabra, búscale al Señor. Sí, congrégate, porque la Biblia dice que no es bueno dejar de congregarse, como muchos lo han tomado como costumbre. Acércate a una reunión. Vuélvete al lugar de tu origen, vuélvete donde naciste a Cristo, no sé, o busca un lugar, que Dios te direccione el lugar correcto para este tiempo, pero sirve a Dios este tiempo, sirve al Señor en estos tiempos que son los mejores. Háblale a tus vecinos, háblale a tus familias, tú decides, ¿sí? Tú decides, ¿sí? De creerle, tú eres el que decide. No, anoche Dios me ponía esa inquietud, que yo soy el que decido creer, yo tomo la decisión de creer, así como hay incredulidad también decido si creo o no creo. Entonces tú decides, tú en tus manos Dios la puso, Dios nos da esa libertad, así que tú decides caminar en fe, porque ya Dios produjo en nosotros el querer como el hacer. Entonces tú decides, ¿sí? Así que el Señor te bendiga, que tomes una decisión correcta en este tiempo y que esa decisión te lleve a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Abrazos grandes, que el Señor te bendiga, que tengas un bendecido viernes, un bendecido fin de semana y qué bueno que puedas llegar a este lugar, a nuestro lugar de reunión, o puedas ir al lugar donde tú naciste. El Señor te bendiga. Chao, chao, bendiciones para todos.